La clase de... Ahí está la profesora grabando, como siempre, la clase. Le agradecemos. Clase número 2, ¿ya? De esta tercera unidad, queridos estudiantes, y por último lo repito, una unidad bastante corta. Ya estamos terminando septiembre, nos viene octubre, que va a ser el mes donde vamos a tener que tener las 4 notas, ¿cierto? Y ya noviembre ustedes deberían estar prácticamente terminando su proceso de aprendizaje. Así que el llamado siempre a no desfallecer, a tener ánimo, queda muy poco, y hoy día, queridos estudiantes, vamos a saber, vamos a aprender a reconocer, vamos a reflexionar respecto a este concepto tan amplio que es el neoliberalismo, no sin antes agradecer la plataforma que nos entrega el colegio, ¿ya? Entendiendo también que hoy estamos transmitiendo junto a la profesora Paz desde el colegio. Ahí el agradecimiento tanto a la profesora Paz, ¿cierto?, que nos acompaña clase a clase, como a su profesora también, Pie Karen Espíndola. Siempre está mi correo, por cualquier duda, mi número para resolver consultas. Comencemos entonces el día de hoy el neoliberalismo, ¿ya? Este concepto que escuchamos bastante seguido, ¿ya? Y que ustedes como estudiantes de cuarto medio tienen que saber manejar. El objetivo de la clase del día de hoy, caracterizar este concepto, ¿cierto?, del neoliberalismo. Vamos a pasar a descubrir de qué se trata. En el menú del día de hoy, mientras vemos al señor Beb, ¿cierto?, con su ayudante tirándose dinero, ¿qué más neoliberal que el señor Beb, ¿cierto?, para los que ven o vieron Los Simpsons. Vamos a aprender qué es el neoliberalismo, vamos a ver la diferencia entre el neoliberalismo y el otro sistema económico, ¿cierto?, que funciona el día de hoy también en el mundo como el socialismo, las características de este neoliberalismo, las problemáticas que nacen de este sistema. Al final de la clase, queridos estudiantes, vamos a ver un video de una película bastante taquillera del último tiempo, donde vamos a intentar o buscamos que ustedes reflexionen respecto a que si los sistemas económicos y políticos, ya sea este o cualquiera que fuera, ¿cierto?, pueden afectar los valores de una sociedad. Vamos ahí un poco a debatir y vamos a cerrar, por supuesto, la clase como siempre. Me voy al chat, están pasando Claudia Paiva, y está Juan Chavarría pasando lista. Perfecto. Entonces, como siempre, vamos a intentar dar respuesta a las 3 preguntas que están en pantalla, revisando, ¿cierto?, este pequeño video que, como siempre, nos da el puntapié inicial para que nos vayamos interiorizando respecto al tema. Si no se llegase a escuchar o ver, no se preocupe, después nosotros, yo se lo puedo mandar por interno. Escuchemos. Profe, no se escucha. No se escucha. Sabía, profesora Paz, que íbamos a tener este problema, que este computador, como no es el mismo, Voy, espérenme, voy subiendo. Ya, parece que era acá, ¿ves? ¿Se escucha? Las bases académicas de Ahora la sí, no Sí, sé. profe, sí. pueden rastrear desde Ya. los años Vamos 30 a del hacer siglo venir a la pasado. profesora. Específicamente, muy seguramente, es un concepto que Vamos a refiere comenzar. Ya aprendí, ¿ves? Que todas las semanas tengo el mismo problema. Vamos a ver a la profesora Tiene que llegue. salvarlo la profe nomás. Pero esta vez lo hice solo. ¿Estamos? Bien, se ganó un aplauso. Ya, allá venía la profesora a salvarnos, ¿ves? Como siempre. Ya, escuchemos. a una tradición de teoría. El neoliberalismo es un concepto que refiere a una tradición de teoría económica. Hoy seguramente lo lees y lo escuchas por todos lados. Hola, soy Mónica Pérez y te voy a explicar qué es el neoliberalismo y un poco más de su historia en México. Las bases académicas del neoliberalismo se pueden rastrear desde los años 30 del siglo pasado, específicamente con la Escuela Austriaca de Economía, representada por von Hayek, von Mises y Schumpeter.
Sin embargo, el estadounidense Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, es uno de los neoliberales más famosos. El planteamiento teórico de esta escuela económica privilegia las operaciones del mercado sobre las regulaciones estatales, es decir, promueve la idea de los beneficios del libre mercado. Por lo tanto, su peor enemigo es la intervención del Estado en la economía. No existe como tal una teoría o una escuela neoliberal en teoría económica. Formalmente son conocidos más bien como monetaristas. El atributo de neoliberal es mucho más de orden político que económico, y se dio cuando estas teorías se llevaron a la práctica a principios de los años 80 del siglo pasado, después de la crisis del modelo de desarrollo estabilizador. Esto sucedió en todo el mundo. Thatcher en Reino Unido, Reagan en Estados Unidos y en México con Miguel de la Madrid. Él fue quien inauguró las políticas neoliberales y Salinas de Gortari fue quien más lo profundizó. Esto se vio principalmente con las privatizaciones de la banca, de teléfonos y ferrocarriles. El término neoliberal se utiliza actualmente como algo malo. Sin embargo, en el fondo solo refiere a una posición que establece desde la política cuál debe ser la relación entre el Estado y el mercado. Es decir, es un modelo de economía política y de política económica entre muchos otros que existen. Entonces, lo que acabamos de ver ahí, chicos, son las primeras definiciones respecto a este sistema económico y político en el cual nosotros nos encontramos inmersos. ¿Ya? Lo fundamental acá es responder las preguntas que tenemos en pantalla. A no olvidar. Voy a tratar de salirme de acá. Lo primero que necesitamos saber, o que yo les voy a contar, es que el neoliberalismo como concepto, ¿cierto?, viene primeramente, como bien decía ahí el video, desde la década 30 del siglo pasado, con lo que se conocía en ese momento como el liberalismo. ¿Ya? El liberalismo en su momento, ¿cierto?, después de la caída de la bolsa de Wall Street del 29, en Europa y el mundo, va a existir también como un modelo político y económico. ¿Ya? El liberalismo. El neoliberalismo, ¿cierto?, que no es otra cosa más que este nuevo liberalismo, va a comenzar a surgir principalmente en la década del 70 y el 80 en el mundo. ¿Ya? Va a ser un gran economista de esa época de la Escuela de Chicago de Estados Unidos, Milton Friedman, ¿ya?, quien le va a dar el puntapié inicial, ¿cierto?, a este nuevo sistema económico que, como ustedes deberían saber, fue impuesto en nuestro país en la dictadura o el gobierno militar de Augusto Pinochet. Ya, eso es lo primero. Por eso, hasta el día de hoy, es un concepto un poco rechazado por la mayoría de la ciudadanía, especialmente quienes no ven con buenos ojos este sistema económico. No deja de ser, queridos estudiantes, solo un sistema económico y político, como han existido otros en la historia de la humanidad. Vimos que un sistema económico eran los trueques por allá en la antigüedad. También vimos en la clase pasada cómo en la Edad Media un sistema económico era feudal, ¿cierto? Por ahí, por el siglo XVII y XVIII, el sistema económico era el capitalismo, y hoy por hoy, en nuestra época contemporánea, es el neoliberalismo. ¿Ya? ¿Qué necesitamos saber respecto al neoliberalismo? ¿Qué es lo que busca el neoliberalismo? Y esto es importante, queridos estudiantes. El neoliberalismo va de la mano del libre mercado. ¿Ya? Se abre, ¿cierto?, el sistema económico con el principal fundamento que el Estado participe lo menos posible en este nuevo sistema económico. Respondamos las preguntas que aparecen ahí. ¿Qué idea promueve el neoliberalismo? Y en pantalla está la respuesta, ¿cierto?, que son preguntas de prueba. Promueve principalmente la idea de los beneficios del libre comercio. ¿Ya? Ese es el fundamento principal y con eso va de la mano, con el libre mercado, ¿ok? Que se regula principalmente a través de la oferta y la demanda, ¿cierto? Y de todo este aparataje económico que nos va a generar, ¿cierto?, la economía, los empresarios y los privados principalmente, y que deja aparte al Estado.
Entonces, la segunda pregunta que dice ahí, ¿cuál es entonces, o cuál vendría siendo entonces el enemigo del neoliberalismo? Y ahí está en pantalla. Como bien lo decíamos, su peor enemigo, ¿cierto?, vendría siendo, entre comillas, la intervención del Estado. ¿Ya? El Estado, queridos estudiantes, en el sistema económico neoliberal, es solo un garante, ¿cierto?, de que las leyes de este sistema funcionen. ¿Ya? El Estado se pone en una esquina, tiene muy poca participación y solo se limita a observar cómo este libre mercado se va generando de manera globalizada por sí solo. ¿Ya? Por otra parte, y por último, la tercera pregunta, entonces, pregunta de prueba, ¿qué es el libre mercado? En 2 o 3 palabras, y usted me va a responder que es solo un modelo político y económico. ¿Ya? Cuando escuchemos las noticias, el neoliberalismo, estamos todos contra el neoliberalismo, estamos todos en el fondo en contra de este modelo político económico que surge en nuestro país, principalmente a finales del 70 y en la década de los 80. Ya es un sistema político y económico asociado a la dictadura o al gobierno militar, ¿cierto? Pero que, y esto es importante que lo manejen después de que se termina el gobierno militar en 1990, ¿cierto?, de que comenzamos con este nuevo orden de gobierno, de la concertación que hemos tenido, ese modelo económico que tanto se criticó, nunca dejó de existir. Muy por el contrario, y esta es la gran crítica, se acrecentó con los gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría y hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces eso que tanto se criticó en la década de los 80, no fueron capaces de poder cambiar. Ahora, ¿quién quiere cambiar este nuevo sistema de modelo político y económico neoliberal? Principalmente el a la izquierda, ¿cierto?, de nuestro país, el sistema socialista, el sistema comunista. ¿Ya? Ahí vemos en pantalla. Dice, no alcanzo a leer, dice neoliberalismo versus socialismo. Lo que estamos viendo y vamos a ver ahora es un pequeño ejercicio bastante gráfico, bastante básico, respecto a cómo funcionaría una misma actividad, un mismo ejemplo, una misma didáctica, ¿cierto?, tanto en el sistema socialista como en el sistema neoliberal que estamos viendo. Veamos. Voy a leer el chat, veo 2. Se escucha, ahí dice no se escucha, pero me parece que eso fue en antes. Tenemos, queridos estudiantes, entonces un sistema, cerremos los ojos, vivimos ahora en un sistema neoliberal y Jessica Morales, María Cristina tienen 2 vacas. ¿Ya? Son dueñas de 2 vacas, en base a su trabajo, ¿cierto? En base a su esfuerzo, a una herencia, tiene 2 vacas. ¿Qué hace el socialismo, en pocas palabras? Les digo el tiro. Ahí está. Entonces, las queridas compañeras tienen 2 vacas. El Estado las va a obligar, ¿cierto?, a entregar una de esas vacas, ¿ya?, a otra persona que no tenga una vaca. ¿Ya? Además, el Estado, ¿cierto?, se va a meter y va a fijar el precio de la leche o del queso que usted quiera vender, ¿cierto?, teniendo estas vacas. ¿Ya? Es decir, en el socialismo, el Estado es un Estado, ¿cierto?, que se intromete en esta actividad económica. No tan solo se entromete, le quita una vaca y se la entrega a otro, porque lo que busca el socialismo, en el fondo, es la igualdad entre las personas. ¿Ya? ¿Qué hace el neoliberalismo con estas 2 mismas vacas que tiene Jessica Morales y María Cristina? Usted va a seguir teniendo las 2 vacas. Fijan los precios. Exacto. Usted en el neoliberalismo va a seguir teniendo las 2 vacas. El Estado solo va a ser un ente que va a observar la actividad económica desde lejos, ¿ya? Y va a estar presente para que se cumplan las leyes de esta actividad económica. Pero las compañeras van a poder fijar el precio en que quieran vender la leche o el queso, ¿ya? Y van a existir en este modelo económico quienes no tengan vaca.
¿Ya? Es decir, acá en el neoliberalismo el Estado no viene ni le quita nada, ni le prohíbe a usted que usted ponga los precios que usted quiere vender, si quiere vender, regala, ¿cierto? Sacrifican las vacas, la propiedad es suya. Ese es más o menos, ¿cierto? Con el mismo ejemplo, cómo funcionan ambos sistemas económicos. Ambos sistemas económicos, por supuesto que van a tener ventajas y desventajas que se van a ir descubriendo con el tiempo, por supuesto, estamos viendo solo algunas. ¿Cuál sería una de las ventajas del socialismo? Principalmente que el Estado busca que todos sus individuos tengan las mismas posibilidades y tengan los mismos accesos a todo, ¿ya? Es decir, que todos intenten tener lo mismo, ¿ya? Una de las desventajas, sí, del socialismo es que, por supuesto, se mete en esta actividad económica y no deja que usted sea quien, ¿cierto?, haga lo que quiera con sus pertenencias. En este caso, una de las desventajas, por supuesto, sería que le van a quitar una de sus vaquitas, ¿ya? Dentro de muchas, por supuesto. Cuando hablamos del neoliberalismo, ¿cierto?, sin lugar a duda que una de sus ventajas va a ser que usted va a tener carta abierta, ¿cierto?, chipe libre, como se dice, para que usted pueda, ¿cierto?, disponer de sus bienes y pueda hacer con ellos lo que a usted le plazca. Nadie puede venir a decirle, el Estado no viene a decirle, usted tiene que hacer esto, tiene que vender este precio. No, acá el Estado, ¿cierto?, no interviene. Ahora bien, una de las grandes, ¿cierto?, desventajas del neoliberalismo, y de ahí una de sus grandes críticas, es que genera una gran brecha, ¿cierto?, entre los más ricos, los que más tienen y los pobres, ¿ya? Entendiendo que en este neoliberalismo, en este sistema económico, que se basa principalmente, como decía el video, en lo monetario, quienes puedan y tengan la capacidad de pagar por una mejor salud, por una mejor educación, ¿cierto?, por una mejor vivienda, va a tener, por supuesto, un mejor escenario que quienes no tengan esas mismas oportunidades. ¿Ya? Oportunidades que no muchas veces tienen que ver con el esfuerzo de uno. Uno, general, por lo general, la gente, usted, yo, ¿cierto?, la profesora, todos, ¿cierto?, buscamos trabajar, intentamos surgir, ¿cierto?, de buena manera, pero muchas veces este sistema neoliberal es bastante cruel, ya que busca y pone por encima, ¿cierto?, al empresario, ¿cierto?, al que invierte, en desmedro muchas veces de los trabajadores, ¿cierto? Y de la forma en que se genera el trabajo. ¿Se va entendiendo, queridos estudiantes, un poco cómo funcionan ambos sistemas, pese a que nosotros estamos viendo más este sistema neoliberal? Ahora bien, voy a revisar ahí, no hay pregunta, continuamos. Dentro de las características principales del neoliberalismo que usted debe manejar, nos vamos a encontrar primero con saber qué es. Ya sabemos que nosotros solo necesitamos saber qué es un modelo político y económico. ¿Ya? ¿Qué es el neoliberalismo? Un modelo político y económico, profesor. Perfecto, con eso usted ya tiene cierto dominio del tema. Segundo, ¿qué busca el neoliberalismo? Busca disminuir la intervención del Estado en el mercado económico, ¿ya? Que el Estado participe lo menos posible. ¿Participa el Estado? Sí, queridos estudiantes, participa. ¿Cómo participa, profesor? Lo vamos a ver ahora. Lo hace principalmente fomentando la privatización de los recursos, a través de las licitaciones fundamentalmente. Es decir, el Estado, ¿cierto?, por ejemplo, dice, quiero construir una carretera de aquí al sur, voy a llamar a los privados, ¿cierto?, los inversionistas, para que participen y que ellos se hagan cargo, ¿cierto?, de algo que debería, como pregona el sistema socialista, pertenecer al Estado. ¿Cómo lo hace, cierto? ¿Cómo fomenta la privatización? Mediante distintos mecanismos, pero principalmente las licitaciones. Buscará, ojo con esto, buscará dejar en manos del sector privado el control de la explotación y la comercialización de los recursos, así como la administración de los servicios del mismo. Es decir, el Estado prácticamente entrega la salud, la educación, la vivienda, las carreteras, prácticamente todo a los privados. ¿Ya? Dice ahí,
Otra de las características fundamentales del neoliberalismo es que va a priorizar el mercado externo, ¿cierto? Es decir, lo globalizado hacia afuera, en desmedro, ¿cierto?, de una economía política interna. Dice, el Estado tenderá a disminuir los obstáculos de la importación y comercialización de productos. Es decir, abre las fronteras, ¿cierto?, para que se genere el comercio exterior. ¿A través de qué? Principalmente de los TLC, de los tratados de libre comercio. ¿Ya? Esto con el fin de atraer las inversiones y capitales internacionales al país. El Estado busca capitalizar, ¿cierto?, inversiones extranjeras en nuestro país, en desmedro, por supuesto, de quienes intentan tener acá en nuestro país pequeñas o medianas empresas. ¿Ya? Se le hace muy complicado, ¿cierto?, a los trabajadores, a los inversionistas chilenos pelear, ¿cierto?, con estos tratados de libre comercio. Si yo tengo una zapatería, créame que me costaría mucho, ¿cierto? Primero, los costos, segundo, vender, y tercero, pelear con, ¿cierto?, zapatos chinos, por ejemplo, que vengan desde afuera, ya que van a tener, por supuesto, un valor mucho más barato. Y por último, el objetivo que busca el Estado en este sistema ya es el crecimiento económico. ¿Ya? El Estado buscará un permanente crecimiento económico, es decir, el Producto Interno Bruto aumente año a año. Ojo con esto. Esto no quiere decir necesariamente que se ligará a un desarrollo económico del país. ¿Por qué? Porque si yo tomo el mismo ejemplo de las carreteras, el gobierno, el Estado principalmente, le va a cobrar, pongamos un ejemplo, 600 millones de dólares a un inversionista para que se haga cargo de las carreteras. Ese inversionista, ese privado extranjero fundamentalmente, esos 600 millones de pesos los va a recuperar en 10 años, ¿cierto? A través de los tax y de todo lo que nos cobran. Entonces ya el Estado se queda de manos atadas. Y el que va a seguir creciendo por décadas y décadas no va a ser el Estado. Va a ser, ¿cierto?, el privado y el que usa el dinero para generar esas carreteras. Entonces no sé necesariamente el crecimiento económico va de la mano del desarrollo económico de un país. ¿Se entiende? Revisemos. Dicen ahí en el chat, María Cristina, progresa el mercado y crece el comercio. Perfecto, es un poco lo que estamos conversando. Continuemos. Dentro de las problemáticas que tiene el neoliberalismo y que lo hace, ¿cierto?, estar en la mira de las distintas críticas sociales que se le van haciendo, nos vamos a encontrar con nuestros tres tópicos. La primera, por supuesto, que genera desigualdad social. Lo estábamos viendo, ¿cierto? El empresario, en este modelo neoliberal, lo que busca, por supuesto, es generar ganancias, ¿ya? Y busca generar ganancias en desmedro muchas veces de los trabajadores. ¿Ya? Ahí se genera, por supuesto, una brecha desigual social. No es lo mismo, lo veníamos diciendo, quienes tengan las capacidades de adquirir buena educación, buena salud, de quienes no puedan hacerlo, por más, ¿cierto?, que las demandas sociales siempre estén pidiendo mejores condiciones de vida, de salud, de educación. Ya se hace muy difícil en este sistema neoliberal. El segundo es que, como bien les decía, el mercado local, ¿cierto?, de nuestra economía local se hace débil. Principalmente porque este sistema neoliberal lo que busca, ¿cierto?, es generar que se abran las fronteras. Ya vamos a ver en las próximas clases, también vamos a detenernos en hablar, ¿cierto?, de esta aldea global, ¿cierto?, de este mundo globalizado en el que vivimos, y lo vamos a aprender a identificar. Ahí vamos a entender cómo funciona también parte de este sistema económico. Y por último, una de las grandes problemáticas, sin lugar a dudas, que depende, ¿cierto?, en exceso de la ética del comercio, del mercado.
Es decir, hemos dicho ya que el Estado interviene bastante poco en esta economía y que todo va a quedar en manos de la ética del mercado, de la ética de los empresarios, de la ética de los privados. Y bien hemos visto, queridos estudiantes, que la ética, ¿cierto?, de los empresarios no está muy bien vista, ¿cierto? Hemos visto cómo en la última década se han coludido los del confort, los de las farmacias, los del pollo, ¿cierto? Y eso, por supuesto, está atentando contra este sistema neoliberal, donde se supone todo tiene que ser abierto. No tendrían por qué estar coludiéndose con los precios. Ahora bien, cuando estos empresarios, ¿cierto?, son sorprendidos y son castigados, muchas veces solamente han sido castigados, ¿cierto?, con clases de ética, ¿cierto? Imagínense, generan pérdidas millonarias, se coluden, están en contra, ¿cierto?, de los participantes de la sociedad y solamente, ¿cierto?, son castigados con clases de ética. Esas son las cosas, ¿cierto?, de este modelo amplio neoliberal que genera bastantes molestias. ¿Ya? Ahora, en pantalla y en honor al tiempo, nos quedan unos minutos, lo que vemos o vamos a ver es la escena, ¿cierto?, de una película bastante taquillera, y los más jóvenes, los que no somos tanto, de una película, ¿cierto?, del último tiempo, donde lo que nosotros queremos como profesores de la unidad, ¿cierto?, del Departamento de Historia, es que usted comience a pensar, a reflexionar, ¿cierto?, que se detenga a analizar respecto a que si un sistema, como dice en pantalla, cualquier sistema que está afuera, el neoliberal, el de trueque, el feudal, cualquier sistema puede afectar los valores de una sociedad. ¿Qué cree usted? Mientras veamos esta pequeña escena, pensemos respecto a que si estos sistemas políticos y económicos pueden alterar los valores individuales, ciertos valóricos de las personas o de una sociedad. Veamos. Ay, ¿por qué está todo el mundo obsesionado con esos tres? Si yo fuera el que cayera muerto en la acera, pasarían encima de mí. Paso a su lado todos los días y nadie me nota. Pero esos tres, ¿qué? ¿Por qué? ¿Porque Thomas Wayne lloró por ellos en televisión? ¿Tienes un problema con Thomas Wayne o qué? Sí, lo tengo. ¿Has visto lo que ocurre allá afuera, Murray? ¿Alguna vez sales del estudio? Todo el mundo le grita e insulta a los demás. Ya nadie es civilizado. Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. ¿Crees que hombres como Thomas Wayne alguna vez piensan lo que es ser alguien como yo? ¿Empatizar con los demás? No lo hacen. Ellos creen que nos quedaremos sentados y toleraremos todo como niños buenos, que no responderemos y atacaremos. ¿Terminaste? Ya fue demasiada autocompasión, Arthur. Solo estás inventando excusas por matar a esos jóvenes. No todo el mundo, y es en serio, no todo el mundo es basura. Tú eres una basura. ¿Yo? ¿Soy una basura? ¿Por qué soy una basura? Pusiste mi video. Me invitaste al show. Solo querías burlarte de mí. Eres como todos los demás. ¿Tú qué vas a saber de mí, amigo? Mira lo que pasó por lo que hiciste, a lo que llevó. Hay revueltas en las calles. Los policías están en estado grave. Tú te ríes, te ríes. Hoy mataron a alguien por lo que tú hiciste. Ya sé. ¿Qué te parece otro chiste, Murray? No, ya fue suficiente de tus chistes. ¿Qué obtienes? No lo creo. ¿Cuándo cruzas Ya un estamos enfermo hartos mental de tus solitario chistes. con una Se acabó. sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería? Llama a Te la voy a policía, decir lo sí. que obtienes. Llama a la policía. Obtienes lo que putas mereces. Bueno, ahí lo que acabamos de ver, ¿cierto? Yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver la película. El personaje, ¿cierto? Es un personaje que arrastra una historia de vida, María Cristina hace así, una historia de vida bastante trágica, ¿cierto? Con faltas de oportunidades. Y él un poco, ¿cierto?, es el resultado de estas sociedades que vamos generando, donde también vamos trastocando los valores. La pregunta que usted se tiene que hacer cuando esté solo, cuando esté conversando con alguien, es si trastocar estos valores, ¿cierto?,
son parte de un problema, ¿cierto? Parte de un sistema en el cual nosotros estamos inmersos. Ahí decía el hombre en pantalla que prácticamente hoy nadie se preocupa de nadie, ¿cierto? O que nadie se pone en los zapatos del otro, ¿ya? Entonces, lo que nosotros nos llevamos como tarea al día de hoy es que ciertos sistemas económicos donde solo importa, ¿cierto?, uno mismo y con suerte la familia, donde uno no mira al lado, donde en este sistema neoliberal, ¿cierto?, monetario, como decía el video principal, nos está llevando, ¿cierto?, a convertirnos en personas, en individuos sociales con los valores trastocados. ¿Ya? Recuerden que este ramo tiene que ver mucho, ¿cierto?, con los estudios sociales. Y pese a que estamos estudiando los distintos tipos de economía, también tenemos que detenernos a reflexionar respecto al sistema en que estamos viviendo. Ahí en el chat dice, miserable, dice Jessica. María, la desigualdad entre el pobre y el rico. Silionek dice, entonces, profe, cuando habla de neoliberalismo, inmediatamente vemos la desigualdad. Suben todo económicamente, exactamente. Estos sistemas económicos, ¿cierto?, van generando, por supuesto, que nosotros muchas veces vayamos tocando nuestras necesidades. ¿Ya? Para ir terminando, queridos estudiantes, porque ya está siendo la hora, a no olvidar las características que tiene el sistema neoliberal. Es un modelo económico, político, económico que busca la disminución de la intervención del Estado en la economía. Esto lo hace fomentando la privatización de los recursos, priorizando el mercado internacional en desmedro del mercado nacional. Tiene como problemática la desigualdad social, el debilitamiento del mercado local y la dependencia de la ética del mercado. ¿Ya? Esa ha sido, queridos estudiantes, la clase del día de hoy. Les agradezco la atención de siempre. Nos vemos la próxima clase ya vamos a hablar respecto a las diferentes tecnologías que hemos venido viviendo con el paso del tiempo. ¿Ya? Gracias por la participación. Silvia nos pregunta ahí, la guía que está en esta materia, ¿cuándo la va a enviar? Profesor, la guía, si se refiere, Silvia, a este PPT, lo vamos a enviar. Hemos enviado una guía para que usted trabaje coeficiente 2 en base a la investigación suya. Profesor, disculpe, la profesora Karen va a enviar el PPT y la guía.